Iniciamos con este el primer módulo del presente coma, la imagen y la publicidad, denominado imagen y fotografía en este caso del módulo. Y vamos a empezar analizando las principales partes de la composición fotográfica, como son los ángulos, los encuadres y los planos que existen. ¿Pero qué es la composición? Pues la composición es el uso y disposición de los elementos a fotografiar de una forma estética y creativa. La composición es, por tanto, la suma y la armonía de todos los elementos que forman parte de una imagen. ¿Cuáles son esos elementos? Pues los que hemos mencionado al principio: los ángulos, los encuadres y los planos que damos a cada fotografía. En cuanto a las angulaciones, nos referimos a la posición física que tiene la cámara en el momento de la toma. Y existen los siguientes: cenital, picada, central, contrapicada y nadir. En este esquema podemos ver cómo un ángulo cenital es aquel que se pone por encima de nuestra cabeza y hace un ángulo vista. Una angulación picada es una que toma un ángulo de 45 grados sobre el torso medio. El natural es el que lo hacemos a la altura del objeto. Contrapicado sería el opuesto al picado, con un ángulo desde abajo, como si lo estuviese mirando un niño. Y el nadir, que sería como si fuese una vista de gusano, que es vista desde abajo. Como ejemplos, pues un ejemplo de vista cenital de un hueco de escalera, una picada, es decir, con un ángulo extremo, una contrapicada con un ángulo desde donde podemos intentar apreciar la majestuosidad y la impresividad de la Torre Eiffel, y una nadir, donde ya vemos simplemente el patrón que se crea y como si fuese el esquema de dibujo. En cuanto a los encuadres, es la posición en que se encuentran los elementos en la composición de una imagen, ¿vale? Entonces, existe un encuadre horizontal, existe un encuadre vertical y existe un encuadre holandés. El encuadre horizontal es conocido también como el formato de paisajes, el apaisado. Es la manera más natural de percibir una fotografía, porque se suele decir que produce sentimiento de serenidad y espacio, estabilidad y dirección, y es como normalmente se toman las fotos. Pero en muchos casos, sobre todo para fotografiar a personas, utilizamos el encuadre vertical, también conocido como el retrato, dado que resulta más estético para dicho fin. Produce, en cambio, sentimiento de fuerza y enfatiza las líneas y planos verticales, tanto en arquitectura como en la figura humana. Y por último, el encuadre holandés. Este es el resultado de la pérdida de horizontalidad del encuadre. Se realiza girando la cámara de 25 a 45 grados, originando que las líneas del horizonte corran en diagonal a través del encuadre, confiriendo la sensación de movimiento. Es decir, al romper esa verticalidad y horizontalidad, generamos un movimiento en la imagen que nos puede favorecer para determinar. En cuanto a los planos de encuadre son unidades narrativas de espacio-tiempo. Dependiendo del tamaño que la figura humana tenga dentro del encuadre, este recibe su nombre. Los 9 planos principales son, por tanto, plano general extremo, plano general, plano entero, plano americano, plano medio corto, primer plano, primerísimo plano y el plano de detalle. El plano general extremo o panorámico muestra un gran escenario en el que los personajes aparecen diluidos o bien no aparecen, es decir, se utiliza mucho para fotografías de ciudad, de paisajes. Aporta un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre en comparación con el entorno. Un plano general, un long shot en inglés, es donde la figura humana aparece como un elemento más del decorado. Se distingue, porque ya sí que se empieza a apreciar, como podemos ver en esta imagen, pequeñas personas, pero no tiene ninguna relevancia en la foto. Su función es más bien descriptiva de las personas y el entorno. Un plano general, aquí ya entramos en una concepción distinta, se usa para visualizar completamente a la modelo y abarca todos los elementos de una escena, es decir, aparece el cuerpo de pies a cabeza, ¿vale? Ningún tipo de recorte. Por otra parte está el plano americano, también conocido como plano de 3/4, que tiene su origen en las películas del oeste americanas, que se caracterizaban por los encuadres por debajo de la cadera hasta las rodillas. Es muy útil cuando se quiere retratar a varias personas, puesto que si no nos quedaría un formato un poco raro. El plano medio. En este caso se muestra el modelo desde la cabeza hasta la cintura y también se puede emplear para fotografiar a varias personas interactuando. Se emplea con mucha regularidad, es el más frecuente seguramente en la fotografía de moda, ya que permite destacar la belleza de la persona. Un plano medio corto.
Consiste en mostrar a la persona desde la cabeza hasta la mitad del pecho, como podemos ver. La idea de este plano es enfocar la atención exclusivamente en la persona y ya no existe nada respecto al entorno. Un primer plano. Se emplea generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona y el encuadre va desde la cabeza hasta los hombros. Es el más indicado para el retrato del rostro, ya que destaca los detalles. Suelen usarse encuadres verticales, aunque esto no es una regla escrita. Un primerísimo primer plano o extreme close-up que llaman. Este tipo de plano es mucho más agresivo e íntimo que los anteriores. Se logra encuadrándolo desde la cabeza hasta la punta del mentón. Hay que cuidar mucho los detalles en este tipo de plano, controlar el enfoque y la profundidad de campo es primordial. De lo contrario se puede estropear la captura. Y por último el plano de detalle, donde ya simplemente nos centramos en algún elemento y destacamos dramáticamente su composición. En resumen, existen 9 tipos de plano: el plano general, que es el cuerpo completo; el plano americano, que es hasta las rodillas; el plano medio, que es hasta la cintura; el plano medio corto, que es hasta el pecho; el primer plano, que es hasta los hombros; el primer plano, que es solo el rostro; y el plano de detalle, sobre para qué sirven cada uno de estos. Y es muy importante que apliquemos un razonamiento a cada uno de estas fotografías que vamos a entregar. Como siempre, toda la documentación relativa al módulo está disponible en el siguiente enlace, donde además podréis visionar algunos de los resultados presentados por antiguos alumnos del COMA en la sección de Galería de Imágenes. Muchas gracias.